El marco conceptual es un conjunto de normas básicas. Esto sería una especie de principios básicos totales. Eso de que el principio de la vida, el principio de la alimentación, todo esto es lo que ve aquí. De tal manera que sea punto de encuentro, que todos los desarrollos contables tengan aquí su origen, que tengan aquí su conexión, que no haya nada que sea discrepante de lo que hay ahí. Que cambiarlo igual que la Constitución, que nosotros la vamos a cambiar. Entonces yo envidio a Estados Unidos, que la tiene desde hace ya un montón. De vez en cuando hacen una corrección, pero cada vez que hacen una corrección no cambian la Constitución entera, que aquí me temo que lo hacemos. Ya llevamos 15 o 16, desde 1812. Cambiaremos. Entonces lo que se intenta en el marco conceptual es no cambiarle. Dejarle, si hay que hacer modificaciones, se hacen, pero que no se cambien. Intenta armonizar todos los conceptos y todas las normas contables que hoy en día aparecen dispersas. Por lo tanto, tiene aquí 4 importantes finalidades. Establecer conceptos que se relacionan, están relacionados con la contabilidad en general, tendente a la preparación y presentación de los estados financieros. Eso es lo más importante y a lo que se dirige el marco conceptual. Como los usuarios pueden saber o pueden no saber cómo se hacen, que sepan los usuarios que los estados financieros que tienen son con esos principios, no con otros, con esos exactamente. Si tienen que hacer y analizar o evaluar cualquier información, la tienen que hacer a la vista de ese marco conceptual. Ayudar en la preparación, verificación y emisión del estado financiero, es decir, una labor de ayuda a los contables y a los auditores para que sepan cómo se hace. Y los usuarios que sepan qué información es la que reciben y por qué. Dentro de ese marco conceptual, pues se van a definir los documentos que integran las cuentas anuales. Son los que dicen, esto está para eso. Segundo, qué requisitos, qué criterios, qué principios son los que van a regir en la contabilidad para conducir a que sea imagen fiel. Ojo, que aquí no se va a hablar de la partida doble, cosa que a mí me dijeron que era la quinta esencia de la contabilidad. Pues ya no se habla de que todos por partida doble, ni hablar, no se dice. En el marco conceptual no está dicho, ¿entendido? Después que haya un plan de cuentas que lo diga, lo dice, pero podría decir otra cosa distinta. La imagen fiel que tiene que buscar se refiere a estos puntos: del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados, de las variaciones patrimoniales y, en nuestro caso, del grado de cumplimiento de la entidad. Hago la referencia que estoy hablando del marco conceptual aplicable a las entidades sin ánimo de lucro, que sale del general y está modificado, cosa que hicimos en AECA. Y el plan general tomó el nuestro de AECA y es el que está, digamos que prácticamente con la misma redacción en el texto refundido que les ha salido. Cuentas anuales, ahí se definían, balance, cuenta de resultados y memoria. Quiero hacerle hincapié de cuentas de resultados y no cuentas de pérdidas y ganancias, dado que en este país pues es muy difícil modificar títulos que están en una ley. Una ley antigua habla de que las entidades presentarán la cuenta de resultados, no la de pérdidas y ganancias. Como nosotros no queríamos sacar una cuenta de pérdidas y ganancias, porque sería, es decir, aquí están los ingresos, los gastos, gano, pierdo, dijimos de resultados. El resultado es más ambiguo. El resultado puede ser eficiencia en lo que hago, superávit que tengo, margen que saco. Por eso hemos hablado de resultados y hemos mantenido el nombre. Esta cuenta de resultados que nosotros vamos a manejar en las entidades sin ánimo de lucro es parte cuenta de pérdidas y ganancias y parte cuenta de variaciones patrimoniales. Por eso no está ahí la cuenta de variaciones patrimoniales, porque está dentro de la cuenta de resultados. Igual que en cualquier otro pronunciamiento de principios para el Plan General de Contabilidad, por ejemplo, forma una unidad. El papel de la memoria es completar, ampliar o dar más información en balance y cuenta de resultados. Por ejemplo, aquí se dice lo del voluntariado.
El problema del voluntariado, de no contabilizarle, no es otro más que es algo de difícil cuantificación. Y si no se puede cuantificar un ingreso o un gasto, no se puede reconocer. Está en el marco conceptual. Es decir, que el hecho de que no se reconozca no es por tomar manía a nadie, sino porque no hay forma de valorarlo objetivamente. Y al no haber forma, no se puede incluir dentro de la cuenta de resultados. Es decir, su información va a ir dentro de la memoria, que es una cuenta también anual dentro de las cuentas que tienen que emitir estas entidades. Tienen que dar una detallada descripción de flujos de efectivo y esto es nuevo, cumplimiento de las actividades de la entidad, que esto en las entidades lucrativas pues ya se supone que está en otro sitio. El objetivo de la imagen fiel pues es esto, imagen fiel, unas palabras preciosas. En la contabilidad, igual que en otras ciencias, hay expresiones que tienen fuerza por sí solas y tienen un montón, tienen un carisma. Imagen fiel, qué bonito es. Mujer hermosa, maravilloso. Es de ese mismo orden, o caballero apolíneo, lo que tú quieras. Es de ese mismo orden, imagen fiel. ¿Y qué significan las dos palabras juntas? Pues la verdad es que es muy difícil, pero queda bonito. Entonces ganó enseguida predicamento y se han derramado ríos de sangre sobre lo que significa. Curiosamente, hace muchos años, José Antonio Gonzalo y yo, en un congreso que estuvimos, estaban los ingleses, cuando estábamos hablando en Europa de este tema. Les aislamos y digo, ¿qué es la imagen fiel? No tenían ni idea. Y decían, vosotros, para mí es como la Santísima Trinidad, me lo creo y andando. Es decir, que el problema que tenemos nosotros para decir que es la imagen fiel no lo tiene un anglosajón. Se acabó. ¿Por qué? Porque para ellos ya están sus genes y no necesitan ni justificárselo, con lo difícil que sería justificarlo. Bueno, pues ahí están diciendo qué hay que hacer con la imagen fiel, cómo hay que contabilizar las operaciones y efectivamente hay que atender a la realidad económica y no solo a su forma jurídica. Y la realidad económica, con todos los respetos, algunas veces no es lo que antes se ha debatido aquí, ¿eh? ¿Por qué? Por ejemplo, pasivos. Pues si yo a un señor le digo que le voy a pagar toda su vida la beca de los estudios de medicina, 8 años, yo ya he constituido un pasivo exigible. Como tal pasivo lo tengo que contabilizar. No queda vuelta de hoja. Si ahí me dan dinero y me dicen, si cumples condiciones te lo quedas y si no cumples me los devuelves, mientras yo no cumpla la condición lo debo. Está ahí. Por eso está dentro del pasivo. Y no se puede llevar a otro sitio, porque si se lleva a otro sitio eres heterodoxo, te has apartado de esto. Y todo lo que sea parte del cumplimiento del marco conceptual es, pues eso, te pueden quemar en la hoguera como se quemaban los protestantes, más o menos. No se llega a tanto, pero por lo menos te van a señalar con el dedo, porque te has alejado de lo que es esto. Y justamente el marco conceptual está para evitar eso. Bueno, esa expresión, lo que decían, maravillosa, es muy bonita, ¿eh? Hay algunas, pues hay otra que es que cada vez que es que me quedo desmayado. Dice, valor razonable. ¿Qué potencia? ¿Valor razonable? ¿Qué es? Hala, venga, después lo discutimos un poco. Pero bonita también, valor razonable. Precioso, ¿eh? Imagen fiel, es preciosa también, ¿eh? Imagen. Yo es que cada vez que la veo... Bueno. ¿Y qué es la imagen fiel? Pues eso. Dice, al mismo tiempo, lo primero es una definición legal. Punto, y se acabó. Pues de definiciones legales sobre esto, pues allá la conciencia del legislador. Porque hay veces que el legislador dice algunas que no son muy de recibo. En este caso dijo esto, y él dijo, porque es que después ha habido algunas sentencias, yo he puesto en imagen fiel lo que me habéis dicho vosotros, y tiene razón, porque a lo mejor nosotros no se lo dijimos bien lo que era la imagen fiel. Pues es lo que venía. ¿Qué se tiene que entender por ahí que se ha entendido? Prevalencia del fondo sobre la forma. ¿De acuerdo? Y ya está explícito, no solamente en la nueva ley de sociedades de capital, sino también en el Plan General de Contabilidad. Y nos dicen el proceso incluso para poder llevarlo a término. Complementación de normas, también está implícito ahí.
Si yo no llego con lo que está dicho, es que faltan cosas, pongamos lo que falta. A eso todo lleva a esa imagen fiel. Sustituir normas. Si una norma me aparta del recto camino de la imagen fiel, la sustituyo por otra. Y lo que intenta es generalizar su aplicación. Es decir, que todo el mundo lo tenga como leitmotiv de lo que constituye la contabilidad. En otra cosa que se mete el marco conceptual, y dentro de ellos el marco conceptual aplicable a estas entidades, es de que hay que formular cuentas. En principio, hablamos de que como persona jurídica individual, una entidad tiene que formular sus cuentas. Pero también esta mañana se ha rozado de que podían existir grupos de entidades que declaran una entidad no sin ánimo lucrativo puede ser cabecera de grupo. Debajo de ella pueden colgar entidades lucrativas que tenga por ahí. Lo que no puede ser es lo contrario. Una entidad no puede tener subordinada a ella entidades sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque se basa todo en la propiedad y aquí no existe propiedad. Luego no hay más que un control, que ya es otro tema. Pero el control no lleva a la constitución de grupos financieros. Aquí habla del contenido de las cuentas anuales, no entro en ello, primero porque es poco tiempo y además que es que esto no tiene ninguna cosa. Bueno, que hay que poner los activos, pasivos, patrimonio, restricciones que haya, el excedente del ejercicio, la capacidad de financiación y la variación del patrimonio. Importante, restricciones a que estén sometidos los activos. En algún caso también, sobre todo en estas entidades, pueden haber algunos activos en los cuales tienen algunos problemas de uso o de restricción de ello. Esto habría que ponerlo. La verdad es que muchas veces no se hace, pero en algunos casos sería importante. En los casos en que explícitamente no se valore y se ponga, pues muy difícil ponerlo en cuentas, lo que sí habría que hacer es en la descripción en la memoria decirlo. Por ejemplo, el patrimonio histórico artístico que antes se ha referido Isidoro, me parece que ha sido, pues ¿qué quiere decir? No ha sido Enrique. Pues que tú no puedes venderlo libremente. Tú no puedes construir, no puedes derribar, no puedes hacer cosas. Pues ahí tienes que ya es conocido que hay algo. Si es todo conocido hay que decirlo, pues probablemente no. Pero en algunos casos muy especiales se habría que indicar estas restricciones que existen cuando sean importantes sobre estos activos. Toda la información complementaria que ayude a ver la imagen fiel habría que decirla aquí. Y vuelvo a lo de antes. Pongamos como pasivo aquellas subvenciones que me han dado que todavía no he aplicado porque no tengo las condiciones. Eso, concededme que lo pone el marco conceptual. Y ahora lo que yo digo es lo otro. Y poned todo lo que queráis de explicación en la memoria respecto a lo que significa ese pasivo. Pero lo que no se puede hacer es saltarse el marco conceptual, saltarse un plan que te dice que eso es pasivo y tiene que figurar, y decir que no es un pasivo porque me parece que no es un pasivo. Eso no se puede hacer. Hay que dejarlo y dar aquí la explicación de lo que sea dicho pasivo. Actividades lucrativas y no lucrativas. Bueno, aquí fue una discusión bastante grande y yo quiero sacar una lanza en favor de alguien que ya no le defiende a nadie. La Hacienda Pública no la defiende a nadie. Que conste que los representantes de la Hacienda Pública, cuando estuvimos viendo este tema, son los primeros que convencimos de que esto tenía que desaparecer. Y que al final no eran las actividades o los hechos individuales los que eran lucrativos o no lucrativos, sino era el sujeto, la finalidad que tenía el sujeto de hacer cosas lucrativas o no. De esta manera, si se pudiera hacer, y se ha intentado limitar lo más posible, no habría los problemas que hay. Esto es un problema de justificaciones, de inspecciones y de esto. Si lo único que hubiera que hacer es comprobar al sujeto, se comprueba mucho antes que miles y miles de operaciones. Después, además, realmente para cosas que en lo que llaman ellos la renta del impuesto aquí es mínima, porque no se recauda prácticamente nada.
Los primeros valedores que tuvimos fueron ellos. ¿Qué ocurre? Que volvíamos a lo mismo. Esto es un real decreto y no podíamos ir en contra de algunas leyes, pues que decían cosas que hablaban de actividades mercantiles, actividades comerciales. Y ahora yo pregunto, ¿estáis seguros que la Madre Teresa de Calcuta no hacía actividades comerciales? ¿Estáis seguros? ¿Por qué? Porque el hecho de tener que comprar alimentos o que le regalaran alimentos es una actividad de este tipo. Porque hay una compraventa o hay un contrato de cesión de algo. O sea que esto sería llegar a hacer una cosa extraña y Hacienda fue de los más que estaba de acuerdo con ello. Es más, quiero decir otra cosa. En el caso de duda, de esas unidades generadoras de efectivo y no generadoras de efectivo, dijo que en caso de duda, que lo que habría que hacer es considerar que era actividad no lucrativa. O sea, en caso de duda. Justamente por eso, por la dificultad que hay en demostrar lo contrario y que no conduce a mucho práctico ese tema. Esto fue, te lo he dicho Enrique antes, en las permutas. Si no, las permutas hubieran sido casi imposible hacer a las entidades sin fines lucrativos. Porque de acuerdo con el Plan General de Contabilidad serían todas lucrativas. Entonces sería un caos y por eso se definió que fueran no lucrativas. Requisitos que tiene que tener la información. Igual que cualquier otra información contable, hay representados todos ellos en ese gráfico. Esa información contable tiene que ser relevante, es decir, que sirva para algo. O sea, enterrarme en una información copiosísima de 1500 páginas en una memoria de actividades, escrita con letras pequeñas y sin fotografías, pues esto no hay que se lo lea. No, toda la información está. Sí, está toda la información, pero no me vale para nada. ¿Por qué? Porque lo relevante no me lo dices. Me has enterrado en información, simplemente para despistarme todavía más. Daros cuenta además que cuando se producen pronunciamientos incluso políticos, aquí en este país y en Estados Unidos, y algo se quiere que no esto, esa frase se mete en un tomo de 1000 páginas. No hay quien lo entienda. ¿Por qué? Porque la tienes que buscar. Y si no te la dice nadie, no la encuentras jamás. Entonces, ese problema, eso existe de siempre. Segundo, tiene que ser fiable. Es decir, esa información yo tengo que confiar en que no intentan engañarme. Porque si tengo sospecha de que me engañan, más vale que no siga adelante. Me ahorro disgustos y me ahorro problemas. Y esa fiabilidad es una condición que se ha dicho varias veces, la tienen que dar los auditores. El auditor, cobre lo que cobre, y no cobre o sí cobre, tiene la obligación de hacer su trabajo bien, y conscientemente, y completo. Y eso es la garantía de la fiabilidad. El auditor aquí, en este caso, en todos, pero más en este, no hace una auditoría, una entidad de esta, para ganar dinero, ni para salir adelante. Lo primero que tiene que pensar es que cumple un fin social, y ese fin social es que nos garantiza al resto de los humanos que aquello que hay, él lo ha revisado y en su criterio aquello está bien. Esa es la forma en la cual se garantiza esa fiabilidad y hay que hacerlo. Fijaros que debajo de la fiabilidad he colgado aquí otra cosita, integridad. Claro, imaginaros que las cuentas son más o menos voluminosas y me dan el 90%. Y está irreprochable. Pero me falta un 10%. No son completas. Entonces me pueden decir, es fiable lo que te doy ahí. Cosa que en algún caso, de los muchos que he visto, en alguna opinión de algún auditor la han llegado a poner, y han dicho y han puesto una excepción en la propia opinión, que no se puede hacer. ¿Entendido? Si yo opino, opino sobre todo. Y opino completamente. Por eso la integridad es un requisito que va asociado a la fiabilidad. Aparte de ello, adicionalmente, requiere que no sea un crucigrama, que para esto estudio egiptología y me pongo a hacer crucigramas, sino en mi casa, porque la tengo que entender y en algunos casos cuesta trabajo. Vamos, empezando por el ICA. Yo cuando me dicen, léete la contestación esa del ICA, ya me empiezo a desmayar. Digo, bueno, porque hay algunas que se las traen, O sea, son buenos para dormir, están bien. Tú te la...
al final es maravilloso, como la televisión. Y lo otro comparable, para poder a lo largo del tiempo, o con ella misma o con otras, el poder saber y ver cuál ha sido la evolución. Bueno, esto lo he ido diciendo ya, luego ya me lo salto. Después hay que pensar otra cosa, que la contabilidad vale dinero y que sacar estos datos cuesta dinero, cuesta trabajo, cuesta esfuerzo. Hay una anécdota por ahí que se decía de un negocio muy próspero que estaba en un pueblo de la provincia de mi familia, de Soria, y se dedicaban a la chacinería, bueno, y les salía la mar de bien, vendían a todo el pueblo y eran riquísimos. Pero ahí al hombre se le ocurrió que el hijo estudiara empresariales. Cuando vio al niño, dijo, esto te lo voy a poner patas arriba. Digo, no, te lo voy a arreglar, papá. Se compró un ordenador, hizo un plan de cuentas maravilloso, estableció una contabilidad de costes, metió 5 empleados y al cabo de 2 años habían tenido que vender la empresa. ¿Por qué? Porque no sabían ni lo que vendían, ni lo que ganaban, ni lo que producían. Y el hombre antes a ojo lo sabía. Si llegara a este extremo, que he querido exagerar a posta, lo que sí es cierto es que esto es una herramienta, la contabilidad, que la herramienta no se superponga a la actividad. Tener una entidad sin ánimo de lucro, justamente para que se luzcan los contables, me parece una tontería. Por máximo que yo sea un contable de los que reconocidos según Isidro. No va. Está para otra cosa. El contable se tiene que plegar siempre a este tema y sacar dentro de lo razonable, dentro del coste-utilidad, la mejor información posible. Porque a ver, si con demasiada información resulta que no puedes informar de nada porque te has cargado el objeto a informar. En este caso, dice que hay que aplicar en estas entidades entidad en funcionamiento, devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa. Todos son, digamos que calcados del plan general, menos este de devengo. Cuidado que el devengo, aquí no se refiere exactamente, hay que hacer la periodificación exacta para el 31 de diciembre saber lo que va para un lado, lo que va para otro. Aquí se refiere más bien a que yo tengo una serie de costes asociados a unos ingresos que sean comparables y compatibles, o viceversa. Alguna de las cosas que habéis dicho aquí se puede arreglar con este principio, ¿eh? Simplemente con el principio de devengo, que no te obliga a que hagas un corte de operaciones inexorable a las 12 horas del 31 de diciembre, muchos de ellos se pueden hacer. Este principio de devengo, que es en el que se basa las periodificaciones, no es exactamente igual que las entidades lucrativas. Los demás son por el estilo. Por eso dice que los hechos, cuando ocurran, como imputación, gastos, y los ingresos que afectan a esos gastos, con independencia de pagos o de cobros. Es casi igual, pero no es lo mismo. Esa periodificación no es que haya un corte inexorable de operación. Esta es la misma. Es igual, lo cual quiere decir que somos imprudentes todos. Reconocimiento de los riesgos. Lo he sacado porque lo metimos en el Plan General de Contabilidad, pese a que hubo personas que me decían, es una entidad sin fin de lucro, riesgos, claro que tiene riesgos, como cualquier otro. Tienen riesgos, y no lo sé, todos habréis pasado por algún sitio donde hay una construcción a medio hacer. ¿Y esto qué es? Que iban a hacer aquí un hospital, la entidad no sé qué y no sé cuál, y se le acabó el dinero. Eso es un riesgo. Porque es un riesgo además importante. Ha derrochado dinero. Lo ha dejado empantanado. Mal nombre, toda esa serie de cosas, y ahí está. Y eso sí es un riesgo. Es riesgo de ella y de todo el sector. Entonces se dice que todos esos riesgos, el no poder acabar las cosas en este caso, aparte de los tradicionales, si los conozco antes de cerrar el ejercicio, los registro en todos los lados. Cerrar el ejercicio. Y ahora vendría ya el tema, ¿y cuándo se cierra el ejercicio? ¿Cuándo se cierra?
cuando se puede, al 31 de diciembre, vamos, venga. Tú lo cierras cuando Dios te da a entender y razonablemente puedes. Eso que se decía antes, no, 3 meses, 2 meses. A mí se han dicho cosas de las más disparatadas. Cuando razonablemente tengas toda la información que te permita el hacer razonablemente que has acabado el ejercicio. ¿Por qué? Porque claro, yo que estaba en un banco antes, cuando no había el teleproceso que hay ahora, si teníamos que esperar a lo que nos llegara la sucursal de Río Janeiro, la teníamos cruda. Bueno, yo me acuerdo que todos los meses teníamos problemas con el Banco España, porque cada vez que teníamos algo en las Islas Canarias, de la Isla del Hierro no nos llegaban los datos ni para atrás. Entonces teníamos que esperar más. Bueno, eso no es lo que se dice aquí. Razonablemente, cuando tú veas que ya tienen los datos suficientes para presentar esas cuentas anuales. Si los conoces después de ese cierre del ejercicio, ya hay que distinguir dos cosas. ¿He formulado las cuentas o no las he formulado? Y aquí sí que hay un plazo formal. Ese plazo que te dice de que hay que hacerla, pues no sé, dentro de los 3 primeros meses. Pues sabes que al día siguiente ya te has ido fuera. Ese plazo formal es importante, dado que la trascendencia de esta información que me llega es que hay que informar en la memoria, pero muchas veces voy a tener que rectificar las cuentas, ¿eh? Si lo he hecho después de reformular las cuentas, si no es muy significativo, no las reformulo. Aquí está implícitamente que de vez en cuando las cuentas hay que reformularlas porque te has dejado una cosa muy importante para hacerlo. Y a esas entidades les pasa lo mismo. O sea, tienen los mismos problemas y otros riesgos diferentes a los que tienen las entidades lucrativas. Pues esto parece de cajón de madera de árbol, ¿no? Principio de no compensación. Sin embargo, aquí, en esas entidades sí que, en algunos casos de los que he visto, yo no te voy a decir aquello tan burdo de que yo lleve en el mismo grupo de cuentas clientes y proveedores, pero casi aquí lo he visto, ¿eh? Con unas cuentas muy extrañas que había de usuarios y cantidades a facturar a usuarios. Una deudora, si te saca y se queda a cero. Ojo con esto. O sea, no se puede compensar ninguna cuenta, ni tampoco gastos con ingresos. Y aquí, sí, en general, se ha sido más aficionado en muchas entidades y fines lucrativos a compensar gastos con ingresos. No se puede hacer, no se debe. Pero bien, parece, con la primera frase, ya es suficiente. Si algo no merece la pena, pues es que no merece la pena. Ahora, pasemos a otra cosa. Y lo mismo pasa en la contabilidad. El principio de importancia relativa, ¿qué es? Esto no merece la pena contabilizarlo. Pues ala, ya, no merece la pena. Eso es lo que hay que hacer. Y eso en nuestro lenguaje común lo decimos. Bueno, pues eso llevado a la contabilidad es esto. Que cuando considerar una operación o no considerarla, no altere sustancialmente alguna de las cifras que tengamos que ver en la contabilidad. ¿Y cuándo se produce esa alteración? Cuando de haber conocido una información que yo no tenía, mi decisión hubiera cambiado. Si alguien que está ante unas cuentas anuales y tiene que hacer una decisión, por eso, dar un donativo a una entidad sin fin de lucro, esa decisión, hombre, está bien, voy a dar el donativo. Si hubiera sabido que tiene una equivocación de 100 millones, no hubiera dado el donativo. Eso sí es importante. Pero si son 50.000 euros, a lo mejor no es importante. O sea, eso sí es interesante y es importante en este sentido. Activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos. Bueno, ya lo he comentado. Aquí hay dos cosas. Primero son definiciones que hacen que haya un activo, un pasivo, y lo otro que vendrá después, criterios de reconocimiento. Aquí es criterios teóricos para saber lo que son. De los que cambia esto respecto al plan general es esto. El plan general dice que se espera obtener beneficios aquí, que se espera obtener rendimientos aprovechables en su actividad futura. De aquí no es el rendimiento, no es el beneficio que se va a obtener por medio de los activos, sino que hagan
el papel para el cual están habilitados dentro de la entidad. Los pasivos. Es una obligación actual que surge del pasado. Si yo a alguien digo una beca hasta que acabe en medicina, pues hasta que acabe en medicina. Tengo que poner su valor actual y andando. Lo del valor actual, que también se ha criticado mucho, es lógico. Hombre, 10.000 euros en mano no es lo mismo que 10.000 euros dentro de un año. ¿O no? Si a mí me dijeran 10.000 euros ahora o 12.000 dentro de un año, a lo mejor lo dudaba. Pero 10.000 euros ahora y 10.000 dentro de un año, no lo dudo. Con lo cual quiere decir que el dinero está sujeto al transcurso, el valor del dinero está sujeto al transcurso del tiempo. Esto nos obliga a que tengamos que efectuar esas actualizaciones o capitalización. Pero quede clara una cosa, que también se ha dicho, hombre, es que esto es las entidades. Ojo, aquí hay entidades como esta, que es muy importante, la Fundación Mar o la del Corte Inglés, que mueven miles de millones. Esto, si hay intereses, son muy altos. Y las pequeñas, hay el plan general este de las entidades sin fines de lucro para empresas pequeñas, pequeñitas y chiquitajas, que te dice que ahí no periodifiques, que ahí con los valores nominales. ¿Por qué? Porque entiende que no hay importancia relativa en esas entidades para hacerlo. Son las grandes las que lo tienen que hacer. Dentro del pasivo, que quede claro, se incluyen las provisiones, porque es un pasivo, no otra cosa. Las provisiones es un indicativo de que tendré que pagar algo. Por eso va en el pasivo. No es algo que vale menos. Luego, eso no. Cuando un inmueble que tengo creo que vale menos, no hago una provisión, hago una corrección valorativa, que otros sí. Antes se hablaba también de provisiones de activos, que eso ya no existe. Patrimonio, esto es de las cosas que sí costó trabajo llevarlo a término bastante. Porque aquí no está tan claro el qué es y el qué no es. Patrimonio neto en una entidad lucrativa es aquello que pertenece al capital propiedad, que no se va a distribuir, pero que si se quisiera, cumpliendo unas cosas, se distribuiría ante el capital propiedad. Aquí ni eso. Aquí lo que entra aquí, desaparece ya el apellido del dueño, se queda en la masa general, el propietario de todo el capital este es la sociedad en su conjunto, y si pasa cualquier cosa irregular que hay que deshacerla, no se entrega, sino se iría a otra asociación, a otra fundación, afín a las actividades que hiciera ella. Nunca puede entrar aquí algo que tenga la consideración próxima o remota de pasivo. No se puede confundir el uno con el otro. Ingresos, que estos aumentos en el valor de los activos o cualquier cosa que disminuya el valor de los pasivos. Todo eso es un ingreso. Aquí hay valoraciones simples. Valoraciones que irán, como antes os dijeron, al grupo 8 y grupo 9, que en general las entidades sin fines lucrativos no estaban acostumbradas a tocar. Gastos, salidas o disminuciones de activos o aumentos en el valor de pasivos. Ahí te está diciendo lo que es. Dividir, son de personal, son de los sensibles, sin cuidado. Si me es lo mismo con una entidad sin fin lucrativo, que sea gastos de personal, que sea una beca que se concede a una familia que tiene problemas de alimentación. Es igual, en los dos casos va a ser una disminución de activos y como tal se va a contabilizar como el excedente y resultados. Aquí lo que hay es, no interesa si se ha ganado o se ha perdido, sino si tengo ahora más patrimonio o menos patrimonio que antes. O sea, me interesa en su conjunto. La cuenta de resultados, considerar que es el beneficio tradicional unido a la variación patrimonial. Y lo que quiero ver, ¿esto es más o es menos que antes? Cosa importantísima, si una entidad sin fin lucrativo cada vez tiene menos neto patrimonial, pues ya me contaré qué está haciendo. Está corriendo peligro todo el tema asistencial que tiene. Claro, yo todavía me hago cruces cuando a una persona que le estoy dirigiendo el doctorado
me dice, doctor Larriba, que resulta que en este registro hay 72 entidades sin fines lucrativos que tienen patrimonio negativo. No me diga. Sí, pero no se crea usted, que el año pasado tenían 100, el antepasado 200 y este 500. Es decir, que cada vez tiene más patrimonio negativo. Y bueno, y le pregunté, ¿y la caja tiene signo deudor o acreedor? Porque ya es lo que me falta por saber. O sea, caja acreedora. Bueno, pues al paso que llevamos la veremos. Porque claro, tener el conjunto de los recursos, el neto patrimonial, saldo deudor, a mí se me abren los esquemas. No está en el marco conceptual. La verdad es que no lo han considerado. No han dicho qué signo tiene que tener el patrimonio neto. Habrá que hacerles una acotación. Y decir, ojo, que aquí hay entidades que lo tienen deudor. No se habéis dado cuenta de esto. Bueno, por eso el excedente se puso de esa forma. Para reconocer todo esto, tienen que cumplir la definición, activos, pasivos, gasto y crédito. Y los requisitos de reconocimiento, que cumpliendo la condición puedo tener los requisitos, porque se requiere que su valor se pueda determinar de forma fiable. Yo puedo saber que es un pasivo, que debo un pasivo, pero que no puedo determinarlo. Esto ocurre, por ejemplo, con contingencias. Yo sé que ahí algún día voy a tener que pagar, pero no sé cuánto, ni cuándo. Entonces, en este caso, no se va a reconocer como pasivo porque no puedo valorarlo. Los activos, esto lo quito, esto no tiene diferencia, no hay diferencia, tampoco. Bueno, esto ya lo voy a dejar por aquí. Que quede claro que el problema contable en este momento más importante, al que nos tropezamos todos, es el de valoraciones. Claro, nos hemos enterado, hoy, ya hasta hoy por fin, ya no debemos nada a la Unión Europea. La Unión Europea ha dicho que ya hemos acabado con la martingala de sanear nuestros bancos. Dice, bueno, os dejamos 100.000 millones, solo habéis empleado 41.000. Ya podéis daros por satisfechos. Y bueno, al final esos 41.000 lo van a pagar entre todos. ¿Por qué se dio esto? No eran tan antes tan buenos y tan maravillosos, sí. Pero hay un problema de valoración. Si yo tengo todos los pisos valorados a como estaban hace 10 años, todavía me sobra dinero. Pero ¿quién podía vender esos pisos? Hay que tomar valoraciones corrientes. Y al valorar se han ido por la borda 80.000 millones en el conjunto de las entidades de crédito. Y dice, bueno, ¿y quién se ha llevado el dinero? Nadie, porque el dinero es una entelequia, no existe. Cuando el dinero eran doblones, oro, plata, estaba maravilloso. Pero ahora son números que están en un papel. Tenemos que la bolsa vale hoy 40.000 millones menos que hace 3 años. ¿Quién se ha llevado el dinero? Nadie. Que los títulos valen menos y como es una suma de valores, resulta que vale menos. Bueno, pues que quede claro que la valoración es importante. Y en la valoración interviene todo esto. Hay un sujeto que es el medidor, que es el que echa las cuentas, el que pone el metro para medir. Después hay un objeto a medir y hay una medida y un sistema. Porque entre el objeto y la medida tienes que decir qué es lo que hago. Vamos con una de las sencillas que entendéis. La temperatura. ¿Se puede medir o no se puede medir? Se puede medir, ¿no? ¿Cuántos grados hace aquí? 22 lo menos porque estoy sudando. Ah, que sí. Y los romanos que llevó Julio César y saltaron a las Galias, de las Galias se fueron a Britania, en pleno invierno, dijeron, hace frío. Pero nadie les decía, ¿cuánto es bajo cero? No. Pues si tenían frío se ponían otra vez en las piernas y a correr. Era subjetivo. Luego requiere más condiciones. El objeto a medir requiere que haya unas condiciones de medida. Por ejemplo, el dolor. El dolor existe, ¿no? Claro que existe. ¿Se puede medir? Sí. Que vamos, venga, cuando yo discuto con mi mujer, esto es peor que un parto. Anda, un dolor de muelas. ¡Hala!
Compárame el dolor de muelas con un parto. Imposible. O sea, el dolor, el placer, la risa. Pero hay algunas que no se podían medir. Hay una serie de condiciones que están dentro del sistema que te dicen, voy a definir el intervalo, voy a definir la unidad y voy a establecer un grado. Entre que el agua se congela y hierve, acabo de decir, ¿qué es esto? 100 cachitos, cada cachito un grado, se midió, se estableció una escala. Y al mismo tiempo un aparato para medirlo, pues ya está. Ya tenemos todo, ya tenemos el sistema. Luego, por lo tanto, el medidor ve el objeto a medir, le aplica el sistema y dice 32. Y cuando dice 32 grados, ¡joder, calor! Ya empezamos a sudar. Cuando te dice 32 euros es lo que te quedan en la cuenta. Nos quedamos fríos. Son medidas, todo. Son medidas. Al final una medida es darte una situación en un número. Y con ese número, cuando lo entendemos, nos hacemos cargo. La contabilidad trata siempre de eso. Hay un input, eso es el objeto de medir, un proceso de medición y un output, que es lo que nos sale. Y al final, valorar y medir el atributo es otra de las frases. Yo me acuerdo cuando estudié teoría económica en primero, allí en el Casón de San Bernardo. Entonces había un señor, era la anterior a Castañeda, que ya ni me acuerdo cómo se llama. Entonces el hombre decía, nos daba las primeras clases unos pipiolos, decía, muy serio, sepan ustedes que valorar es medir el atributo valor de las cosas. ¡Ah! ¿Qué dice este hombre? Una frase preciosa. Entonces, ante nuestra expectativa, y les recuerdo que el valor es la cualidad que tienen las cosas para satisfacer las necesidades humanas. ¡Ah! Estasiados. Y sigo, una necesidad humana es el sentimiento de una carencia unida al deseo de repararlo. ¡Ah! Desmayados todos. Y esto vale 7 euros. Pasa de uno a otro. Bueno, ojo que el valor es eso. Teóricamente lo decimos, igual que teóricamente hablamos de la imagen fiel y del valor razonable, porque los economistas, contables o lo que queráis, le echamos cara al asunto algunas veces cosas malas. Y aquí se la echamos, ¿no? Al final no nos entiende nadie. Yo tengo un hermano que es ingeniero de telecomunicación y ya no me hablo con él. ¿Por qué? Porque ¿para qué? O sea, no nos entendemos. Bueno, pues ahí está lo de la medición. Problemas que hay. Aquí no sabemos qué es el valor, porque ya está definido lo que era el valor. No tenemos un valorímetro, igual que hay un cuentakilómetros para lo del coche y la Guardia Civil se lo sabe. Aquí no pueden medir el valor. Medimos, no tenemos unidad de valor porque es la moneda, pero a su vez la moneda es otro objeto a valorar, porque de vez en cuando entre ellas tienen valoraciones relativas. Luego no tenemos ni definición, ni sistema de valoración, ni aparato de valorar. Hacemos lo que podemos. Y entonces con eso hacemos lo que podemos, se producen estos disparates general que ha sido todos esos balances que están equivocados en decenas de miles de millones. Bueno, estos son los problemas que hay. ¿Cómo estos lo van a dar? Pues aquí lo que me planteo son cosas de ¿qué es el valor? Pues nada. ¿De qué hablamos? De nada. Y entonces, como no hablamos de nada, pues dice, pues mira, para que os enteréis, os voy a decir 7 u 8 formas que vais a tener de calcular el valor. Y lo bueno que tiene la contabilidad, que eso ya es maravilloso, es que no usa un valor, usa un valor para cada cosa. Con lo cual es un cisco de todo revuelto, todos los valores. Los inmuebles, valor de adquisición. La maquinaria, valor en uso. Las cuentas, los derivados, la actualización de los flujos de tesorería. Dice, vale, cada uno se valora de una manera distinta. Y ya para no cansaros más, ahí están todas las formas de valorar. Esta, como nos faltaba una, se la pusimos nosotros, la del coste de reposición. Nos encontramos con que nos faltaba una y vamos a ponerla. Y entonces esa la hemos puesto, la nueva, os han dicho que nos sirve bastante porque sin ella no podíamos ir a ningún sitio. Tampoco vamos a ir ningún lado con ella. Costo histórico, razonable. Ahí los tenéis todos, os los miráis. ¿Esto se lo vais a dar? Bueno. ¿O te van a pagar algo? Yo por saberlo. Yo creo que están todos
Hasta con fórmulas de los dos. Ahí estamos. Este sí quiero decirle. Vamos a ver. Coste amortizado, que todo el mundo se hace un lío, es que es otra tomadura de pelo. Es lo que siempre hemos hecho, pero con otros nombres. Coste amortizado significa de un activo lo que he dejado menos lo que me han devuelto. En principio eso es lo que me tienen que dar, sería el coste amortizado. Pero además, como me lo tienen que devolver, hago una estimación mirando a medio dor y digo, joder, ¿qué cara tienes tú? El 20% menos. En un activo el coste amortizado es lo que te dejé menos lo que me has devuelto, más los intereses que ya se hayan devengado hasta este momento, menos la tomadura de pelos que no me lo vas a devolver y lo voy a bajar. Coste amortizado de un pasivo es lo que me dieron menos lo que he devuelto y menos la actualización de los intereses que vayan corriendo. Ojo, en un pasivo, como soy un rojo, siempre lo voy a devolver. Aquí no entra lo otro. Y entonces te meten con todo ese embrollo y lo que significa es lo que os he dicho, que es lo recibido menos lo devuelto, más los intereses que haya desde la vez anterior. El valor contable lo pusieron los ingleses, que no es ni italiano ni español, esos son ellos, porque a mí no se me hubiera ocurrido ponerlo. Bueno, estos son lo que se usa aquí de principios y normas de contabilidad, que es toda la legislación que sea aplicable, y acabamos antes. Y ahora con esto, el que quiera que pregunte y el que no, me voy a comer.